Dios les bendiga, amados hermanos. Abordaremos el tema el nuevo nacimiento. Vital conocerlo, súper importante, ya que si estamos queriendo entrar al reino de los cielos no podemos ignorar un tema tan importante. Y vamos a iniciar en el nombre de Jesús leyendo lo que está escrito en 2 de Corintios capítulo 5, verso 17, donde dice la Escritura: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La palabra del Señor nos habla de un cambio de dimensión de vida y es un traslado del sistema espiritual del mundo al sistema espiritual en Dios. Pero en este traslado ocurre un cambio en el interior y su nombre se llama arrepentimiento. Hablar del nuevo nacimiento es hablar también de arrepentimiento. No podemos separar esos dos temas, son temas que están íntimamente ligados. Y básicamente el arrepentimiento es un regalo de Dios, y está escrito eso en Hechos 11:18, la base bíblica para poder comprender que es un regalo de Dios. Es decir, que es un privilegio dado por Dios. Por eso, cuando sentimos el llamado al arrepentimiento, la decisión más sabia que un alma puede tomar es no endurecer el corazón ante ese toque de Dios que se llama arrepentimiento. Hablar únicamente del arrepentimiento es un tema completo, ya que el arrepentimiento es una decisión de Dios, y cuando nosotros activamos el arrepentirnos es como la parte final de ese proceso, pero es un cambio de mente. Cuando estudiamos más detenidamente y más profundamente lo que significa arrepentimiento, es metanoia, lo cual significa, estamos hablando del griego, la raíz bíblica en el griego escritural significa, o se dice o se escribe metanoia, pero significa cambio de mente. No puede haber un nuevo nacimiento, no puede haber un arrepentimiento si no hay un cambio de mente. Cuando uno escudriña en la Biblia y encuentra a Mateo 9:11 en adelante, dice la Escritura: cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Nuevamente aparece la palabra arrepentimiento porque es algo que está íntimamente ligado con el nuevo nacimiento. Cuando Dios nos llama a su evangelio, a la salvación, Él nos otorga el arrepentimiento porque quiere que comience una nueva vida. Es donde no hay que resistirse. Pero aquí vimos un pasaje donde los fariseos dijeron a los discípulos que el Señor Jesús comía con aquellos que estaban considerados pecadores, ya resumido. El asunto es que Jesucristo habló que Él vino a llamar pecadores al arrepentimiento, que no vino a llamar justos. Bueno, los justos ya están en el redil. Vino a llamar pecadores al arrepentimiento, pecadores al cambio de mente. Y es precisamente que cuando la mente cambia, ya ha ocurrido el nuevo nacimiento. Si hay una mente nueva, es porque ha habido, oiga esto, un toque de Dios aquí en esta mentalidad que fue trastocada desde la infancia por el mundo. Pero si Dios toca la mente, entonces hay un cambio y ahí es el nuevo nacimiento. Si usted nota, es un llamado el que Dios hace, y el que valora ese llamado de arrepentimiento entonces empieza a mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Fue lo que dijo Juan Bautista. Dice en Lucas 3:7: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras. Vea qué tremendo. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Este pasaje nos deja ver cómo había gente que quería ser bautizada, pero para huir de la ira venidera. Los frutos de arrepentimiento no estaban en ellos. Entonces, pero querían bautizarse para huir de la ira venidera. Hay gente que dice: recibo a Cristo. Hay gente que dice: me quiero bautizar.
pero no hay frutos dignos de arrepentimiento. No se nota que su mente cambió, no se nota que su vida comenzó de nuevo, no se nota, entonces no hay frutos. Por eso el apóstol, o más bien, bueno, era un apóstol en cierta medida, pero no era del grupo de los 12, pero Juan Bautista, dijo estas palabras: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, básicamente podemos darnos cuenta que cuando Dios da el privilegio del nuevo nacimiento, lo activa con el arrepentimiento. Y hemos explicado en otras ocasiones que arrepentirse no es llorar únicamente, porque el llanto hasta los cocodrilos lo tienen. El arrepentimiento no es llorar. Puede haber gente que no lloró en esa oración de fe que hizo para comenzar en Cristo, pero quizás no lloró, pero su corazón fue transformado y empezó a hacer cambios en su vida. Esos cambios son el reflejo del cambio de mente, una mentalidad que va hacia Cristo y ya no está estancada en el mundo, en ese sistema de pecado. Sin arrepentimiento de nada sirve bautizarse, de nada sirve reconocer a Cristo, porque se le puede reconocer verbalmente, pero no espiritualmente. Pero cuando es espiritualmente es porque ya hubo frutos dignos de arrepentimiento y se ve. Eso lo mira nuestra familia, lo miran nuestros vecinos, lo miran nuestro cónyuge, lo miran en el trabajo, pero también los miran los de las tinieblas y por supuesto los de la luz. Recordemos que Jehová es Jehová de los ejércitos. Ahora, en este fragmento de la palabra, donde dice en Lucas 3:8, precisamente en ese libro, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, cuando habla Juan Bautista, ahí aparece la palabra metanoia, que es la referencia Strong, es la G3341, que significa cambio de mente. Es decir, que hay un cambio de manera de pensar. Por consiguiente, cambian las obras y cambian los frutos, porque ya no son frutos malévolos, sino que son frutos que muestran que hubo un arrepentimiento genuino. Cuando seguimos escudriñando 1 Corintios capítulo 6, verso 9, la Biblia declara: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero sigue diciendo en el verso 11: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, que esa transformación, quien la trabaja en el alma es el Espíritu Santo. Esa transformación, quien la dirige, quien la está haciendo prosperar, quien nos está alumbrando y nos está dirigiendo, es el Espíritu Santo. Ahora, ¿pero cómo inicia ese nuevo nacimiento? Cuando lo queremos definir textualmente, en Romanos 10, verso 16, dice la Escritura: mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Es decir, que la palabra, es la que activa la fe. El oír viene por la palabra. Es decir, que es una serie de eventos espirituales. Por ejemplo, cuando vemos, dice: así que la fe no es lo número uno, es por el oír, pero este oír se le anticipa, la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es escuchada y luego viene la fe. Entonces cuando ese proceso ocurre, entonces la palabra nos muestra en ella misma que a Dios le agradó salvar a los creyentes por medio de la predicación, porque ahí se activa, porque luego viene el proceso que conduce al arrepentimiento, que es: se predica, se oye, se activa la fe, luego viene la metanoia o el cambio de mente, y ahí se manifiesta que hay un nuevo nacimiento, una vida ya en desarrollo, una vida nueva. El Señor Jesús habló del nuevo nacimiento de esta manera en Juan capítulo 3, verso 3 en adelante. Por supuesto, Él dijo: bien,
escrituralmente dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nicodemo visualizaba el nuevo nacimiento de una manera muy humana, pero el Señor Jesucristo, oiga, se estaba refiriendo a nacer espiritualmente, a una vida nueva en Dios, donde hay un engendramiento por medio de la palabra, que es lo que estaba explicando hace un momento, que primero se predica o se expone la palabra, luego viene el oír, luego la fe y luego el nuevo nacimiento o arrepentimiento y de manera consecuente lo que es el nuevo nacimiento. El asunto es que también dice la Biblia en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero presta atención a lo que se continúa. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ¿cómo engendra Dios? Engendra por medio de la palabra. Por eso cuando aquel mensajero de parte de Dios, el ángel, le fue a decir a María lo que iba a ocurrir con su vida y cómo el Espíritu Santo se iba a posar sobre ella, cuando ella está escuchando el mensaje, ahí fue el engendramiento. Ahí es donde se activó, porque Dios es el que engendra por medio de su palabra. Por eso Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que aquí habla del inicio del creyente, pero hay que notar que existen diferentes encuentros con Dios. Por ejemplo, Pablo tuvo un encuentro radical, de tal forma que siendo incrédulo respecto a Cristo, también era muy dañino incluso para los cristianos, pero ocurre que hubo un cambio repentino y un cambio que fue manifiesto como Dios impactó su vida. Y en Hechos 9, del verso 1 en adelante, dice la Escritura, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor. Esa palabra Señor ya indica que ya hay un trabajo del Espíritu Santo, porque está escrito que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Dirá alguno, bueno, pero también dice la Biblia, no todo el que me diga Señor, Señor. Sí, pero esos dicen Señor, Señor, porque tienen el privilegio de tener el Espíritu Santo, pero no lo obedecen, pero tienen ya el privilegio y lo desperdician. En ellos se cumple también la palabra que dice que el que con Cristo no recoge, desparrama. Ok, le dijo, oiga, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí está, fruto de disposición. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Porque el Evangelio no es solamente de hablar, oír, es hacer. El Evangelio es acción, es más que palabras. Y cuando vemos esto, fue un encuentro radical con el Señor Jesucristo. Pero en cambio hay otros que les ocurre como la Biblia lo describe en la parábola del sembrador. Marcos capítulo 4 verso 14. Recordemos que estamos hablando del nuevo nacimiento, cómo se activa por medio de la palabra, luego se logra oír, llega la fe y luego el nuevo nacimiento y el crecimiento en Cristo. Ok, pero el encuentro del apóstol Pablo fue radical. Pero en Marcos 4:16 se habla de los que asimismo, los que fueron, o dice estos, textualmente, estos son asimismos los que fueron sembrados en pedregales,
los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Oiga, la reciben con gozo. De esos hay muchos que escuchan la palabra, dicen amén, pero sigue diciendo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. De estos hay muchos que solo perseveran un poco tiempo y luego retroceden. Pero cuando uno examina esas palabras de Marcos 4:16 en adelante, se habla de una persecución por causa de la palabra. Y es precisamente que el ataque del enemigo es para que la palabra no corra. Ese es todo el objetivo. Cuando un cristiano llega a Cristo, ese cristiano es un potencial enemigo, no por ser fuerte en sí mismo, sino porque se convertirá en un canal de bendición para que la palabra camine y fluya y llegue a lugares tremendamente donde va a edificar vidas y va a destruir las obras del diablo, la palabra de Dios. Precisamente hoy está ocurriendo esto cuando esta persona que te está predicando, que fue trasladada de las tinieblas a la luz de Cristo, ahora la palabra fluye hacia tu vida y es una muestra de lo que el enemigo quería evitar en mi vida. Y te puedo contar un testimonio tremendo de cómo hubo un intento de detenerme para que yo desistiera, para que no continuara buscando de Cristo. Pero aquí estamos, ya con más de 20 años de estar en el Evangelio, una obra del Espíritu Santo hermosa a la cual me he sujetado, la obra del Espíritu Santo. Es parte del crecimiento. Ok. En Marcos 4:18 también dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, oiga, entran y ahogan la palabra nuevamente. La guerra es por la palabra. Y dice, y se hace infructuosa. ¿Por qué la palabra es tan atacada? Precisamente porque la palabra es la que activa la fe. Es la que hace que la gente sea trasladada de las tinieblas a la luz. Entonces se ataca la palabra de parte de las tinieblas. Y lo tremendo es que algunos hermanos en Cristo, siendo cristianos, incluso llegan a atacar la palabra. Y empiezan, los que empezaron bien, terminan en el espíritu, pero ya no el espíritu de obediencia, sino que terminan en ya... Es que esto es delicadísimo. Porque lo que quiero dar a entender es que comienzan bien y termina mal, como dice la Escritura, habiendo comenzado por el Espíritu, habéis terminado en la carne. Ahí es donde quiero llegar. ¿Por qué? Porque comenzaron a abrazar liturgias, comenzaron a abrazar protocolos, religión, y se olvidaron de la revelación de la palabra, se olvidaron de la relación con Dios, y entonces la palabra se está haciendo a un lado. Y cuando eso ocurre, el cristiano que hace eso, que empieza a abrazar más esas cosas, empieza a hacer un lado la palabra, está ayudándole a las tinieblas, porque la palabra de Dios es la que permanece para siempre y es la que transforma, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Entonces toda la guerra es por detener la palabra. Cuando Moisés nace, un libertador que sería el receptor de Dios para el Pentateuco, poder recibirlo, que son los primeros 5 libros de la Biblia, Faraón, oiga esto, posteriormente entra en guerra con él, pero por lo que Dios iba a hacer. Pero cuando él está aún, oiga esto, está recién nacido, se emprendió una guerra para poder destruir a Moisés, porque el faraón de esa época se enteró que iban a ser un libertador, y las tinieblas identificó que un canal de exposición de la palabra, es decir, la Torá, iba a ser ese niño, iba a ser ese canal. Entonces intentaron matarlo y fue cuando ocurrió aquella gran matanza de niños y no lograron matar a Moisés. ¿Por qué? ¿Cuál era el objetivo? Frenar la palabra. Porque la palabra es la que activa, así como una llave activa, cuando usted pone la llave en un vehículo, activa y enciende, la palabra es la que activa el nuevo nacimiento. Ya estuve explicando hace un momento el proceso que Dios utiliza. Ok, el más ridículo de los pretextos. Tengo demasiado trabajo y por tanto no puedo ir a buscar de Dios. Muchos ignoran que esos afanes, oiga, de este siglo, están ahí, en esas cosas. Cuando la Biblia dice los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan, ¿qué? La palabra. Entonces, el enemigo
de las almas, utiliza esas herramientas, incluso las riquezas las puede utilizar con el fin de perjudicar las almas que están siendo edificadas por medio de la palabra. Es un asunto bien tremendo, porque la gente que no lee las Escrituras está dejándose engañar por el diablo. No hay mejor riqueza que la palabra de Dios. Por eso le dijeron a Jesús: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Porque valoraban la palabra, ya habían sentido el cambio y lo valoraron. Hay gente que en esta época sabe que Dios está haciendo algo en su vida, pero se deja seducir por las cosas que describe aquí el texto. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces el ataque es por la palabra, porque la palabra es la que produce un cambio. La palabra es la que lleva el alma al nuevo nacimiento. Entonces ahí es donde está la batalla. Por eso se cuenta, hay incluso un libro que se llama El traficante de Dios. Si usted lo tiene, lo encuentra o lo ubica, por favor, ayúdeme a obtenerlo, porque ese libro contiene un testimonio tremendo de un hombre que movía Biblias a territorios donde la Biblia era un delito llevarla. ¿Por qué? ¿Quién fue el que estableció esa ley? Sí, un gobierno, dirá alguien, sí, pero ¿quién influenció a ese gobierno? Las tinieblas, para que la Biblia no entrara. Entonces vino Dios, utilizó a un hombre para meter la palabra, oiga, y le llegaron a establecer el nombre del traficante de Dios. ¿Pero qué traficaba? Biblias. ¿Por qué se oponían a las Biblias? Porque es la palabra de Dios escrita. Entonces, cuando seguimos viendo esto, encontramos Marcos 4:20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Oiga bien, también hay que mencionar en esto que hay algunos que andan por el mundo y que son hijos, pero hijos pródigos, por supuesto, que muchas veces regresan hasta que caen en calamidades de todo tipo, como se enseña en Lucas 15, del 11 al 32. Pero el punto es que sí ocurre que hay algunos que son considerados como buena tierra, porque lo describe la Biblia: los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Ese es crecimiento, frutos cada vez creciendo, es decir, cada vez se ve más de Dios en esa vida, porque el nuevo nacimiento es precisamente eso. Se cumple en el proceso del nuevo nacimiento aquellas palabras que están escritas, que dice: la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ok, es un crecimiento parecido al crecimiento natural que nos ha ocurrido a nosotros, de un ser humano. Y en 1 de Pedro 2, verso 1 al verso 3 se describe lo siguiente. Oiga bien: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ok, cuando alguien nace de nuevo, precisamente ocurre un deseo en el alma de conocer más de Dios. Es lo que dice aquí: desead como niños, oiga esto, recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Cuando dice no adulterada es porque muchos están entregando aparentemente leche espiritual, pero le meten religión, le meten liturgias, meten mandamientos de hombres, cosas antibíblicas, interpretaciones fuera de la palabra, fuera de la dirección del Espíritu Santo. Y como son niños, es decir, no conocen mucho la Biblia, entonces lo agarran y comienzan a crecer en falsas doctrinas, se establecen como miembros de sectas, porque son niños recién nacidos que los atraparon falsos maestros. Entonces, pero la Biblia es el filtro, y básicamente tenemos que desear, oiga esto, desear, aquí lo dice: desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Pero oiga, ¿para qué? Esto no es como un antojo, dice: para que por ella crezcáis para salvación. Entonces ese crecimiento a partir del nuevo nacimiento es para salvación. El objetivo es llegar al reino de los cielos. El objetivo es que esa alma
llegue, regrese al pastor de nuestra alma. Ok, el recién nacido desea la leche espiritual no adulterada. Anhela conocer más de Dios de manera genuina, sin ningún tipo de alteraciones de la verdad. Ok, ¿cuál puede ser la palabra adulterada? Ok, en las Escrituras hay un ejemplo bien claro en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 15, y dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Oiga bien, las cuales los indoctos, e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y sigue diciendo: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Ok, tremendo, delicado. El asunto es que dice los cuales o las cuales, hablando de la Biblia o las Escrituras, los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras, para su propia perdición. Es decir, gente que está agarrando Biblia y aplicándola mal. Un ejemplo: Jesucristo hizo vino, un milagro con el cual hizo vino en las bodas de Caná. Creo que puedo beber y emborracharme porque Jesús hizo vino. No, eso se llama leche espiritual adulterada, porque está tomando base bíblica, pero la está manipulando para hacer algo que está prohibido en las mismas Escrituras. Ok, por ejemplo, las imágenes, dicen algunos, no son malas, dicen, son recuerditos de los santos. Incluso dicen: ¿acaso los billetes no tienen imágenes también? Sí, pero sus billetes no son puestos en lugares de culto, como lo hacen, ya sabemos quiénes, los de la religión de las campanas. Dicen algunos la Virgen de Guadalupe, cosas que son contrarias a la Biblia, no aparecen, y si aparecen están en una dirección distinta a la cual la religión o las sectas la han colocado. Ok, incluso dicen algunos mentiritas piadosas. Eso no existe, porque la mentira es obra del diablo y la piedad es precisamente Cristo, esa misericordia de Dios. Y no pueden haber mentiras piadosas, eso es imposible. Pero hay gente que dice: hay mentiritas piadosas que Dios las perdona. Claro, hay perdón y también para eso hay un proceso en el cual Dios no puede ser burlado, claro. Pero eso se puede convertir en argumentos que son leche espiritual adulterada. Hay tanta doctrina que están alejadas de la verdad del Señor Jesús, que debemos de tener cuidado a quién le recibimos el mensaje, de quién aprendemos. Porque uno no se puede dejar alimentar de cualquier persona, porque hay gente que no está alimentando la grey con Biblia. Hay gente que está alimentando con filosofía, con humanismo, está alimentando con estratagemas de hombres, con pensamiento o inteligencia muy natural y en algunos casos hasta diabólica. Está escrito que apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Es decir, que ese nivel es terrible, una guerra donde van a entrar incluso las congregaciones para desviar a la gente de manera que de manera subliminal, solapada, fingida, van a hacer creer que es Biblia, pero al final les están llevando en una ruta totalmente contraria al propósito de Dios. Ok, ya vimos que la palabra es la que activa el nuevo nacimiento, porque se oye, viene la fe y luego empieza la metanoia, el crecimiento como el de un niño, pero también hay un desarrollo y una madurez en el creyente. Y ese desarrollo es derivado de una buena relación con Dios, de alimentarse constantemente de su palabra. Implica, por supuesto, escudriñar la Biblia, recibir la enseñanza bíblica, ¿verdad? También uno estudiarla y recibirla también de nuestros hermanos que se apegan a ella. La oración, la adoración a Dios, pero de manera constante. Ok, si bien es cierto que quien nace de nuevo inicia como un niño, que como un recién nacido comete errores, que al comenzar a dar sus primeros pasos tropieza, se levanta, se golpea, aprende. Pero también es cierto que hay un momento donde debe de haber una madurez espiritual. Pero la madurez espiritual no es ser serio, no es querer suprimir el sentido del humor, claro, el sano, por supuesto.
no es ser serio, no es hablar diferente a la naturalidad que Dios nos ha dado. Incluso el cristiano debe de avanzar hacia la madurez, pero no perder el primer amor, que está escrito: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es decir, nacemos en Cristo, el nuevo nacimiento se activa por medio de la palabra y vamos hacia una madurez, pero sin dejar el primer amor. Está en Apocalipsis 2, verso 4. Es decir, que el crecimiento no debe de separar aquella intención del principio. El crecimiento debe de ser en conocer más de Dios, en entender más de Dios, en ser sensible a lo de Dios, incluso detectar lo que no es de Dios. Eso es madurez. Las decisiones basadas en Biblia, basadas en criterio espiritual, poder tener una relación con el Espíritu Santo, eso es madurez, entre otras cosas más. Pero podemos entender que cuando vemos en la Biblia, por ejemplo, en 1 Corintios 14, verso 20, dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Entonces, ejemplos de inmadurez hay muchos en las Escrituras y en nuestra vida. Pero usted revise su propia inmadurez y corríjala a la luz de la palabra de Dios, ya que también está escrito. Es que esto es pura Biblia, esto es pura palabra que alimenta. Si vemos cada parte del mensaje va sustentada con la Biblia. Ok, Hebreos 5:12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Oiga, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué significa eso? Que hay gente que aún no ha, oiga esto, recibido la leche, es decir, gente que aún no ha recibido, no ha pasado de lo básico a lo más sólido. Oiga, cuando ya deberían de estar enseñándole a otros que vienen empezando. Vamos de nuevo. Gente que recibe leche espiritual, pero se queda ahí solamente, cuando ya deberían de pasar a comer alimento más sólido. ¿Cómo puede haber alimento más sólido? La leche espiritual es considerada aquellas cosas que son la fe, cosas del nuevo nacimiento, el bautismo, cosas que se le pueden llamar básicas, claro, súper importantes, pero comparados con otras cosas que hay más adelante se le pueden considerar básicas. Eso no significa que no sean importantes, pero que son cosas que todos las tenemos que saber, pero hay que crecer más. Ok, y hay gente que quiere alimento sólido y ni siquiera ha recibido la leche espiritual. Y algunos reciben leche espiritual, pero solo ahí se quedan. Y hay que crecer para poder ir conociendo más cosas. Por ejemplo, guerra espiritual, liberación, el servicio de excelencia, las responsabilidades del obrero. Incluso ahí se descubren ministerios. Ya no estamos hablando de dones, sino ministerios. Ok, hay otros que se sienten cómodos con la leche y no avanzan en alimentarse lo suficiente. Oiga bien, y prepararse de manera que ellos después puedan alimentar a otros. Eso también es un estancamiento, porque el objetivo de Dios es que podamos servir. Eso es lo que estoy haciendo precisamente con este material, sirviéndote. Básicamente estamos aquí trasladando una palabra de bendición que te puede llevar a otro nivel, pero también tú tienes que prepararte para después hablarles a otros. Ok, Hebreos capítulo 5, verso 13 dice la Biblia: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Oiga, qué tremendo. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, que diferenciar lo que es de Dios y lo que no es de Dios es una muestra de que se alcanzó madurez espiritual. Hay una madurez en Dios, claramente dicho en la Biblia, ¿verdad? Pero no para vanagloriarse, sino para edificar a los demás y que su propia vida sea una vida segura en Dios. Ok, al escudriñar la Biblia nos podemos dar cuenta que este asunto no es medido por lo que se dice, sino por lo que se hace. Ok, hay un pasaje que habla directamente de un crecimiento en la vida del cristiano, y es el que mencioné hace un ratito, que es que la senda de los justos está en Proverbios 4, verso 18, mas la senda de los justos
es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Eso es crecimiento. Nació y empezó a crecer, así como cuando el sol sale, empieza poquito detrás de la montaña y de repente empieza a crecer hasta que en todo su esplendor. Entonces así pasa también con la vida del cristiano. Ok, vimos las facetas del cristiano a partir del nuevo nacimiento, pero es importante conocer que uno de los propósitos de Dios es llevarnos a la estatura de Cristo, a la del Señor Jesús, por lo cual ha enviado su Espíritu Santo a nuestras vidas para dirigirnos, para reprogramarnos, y se ha provisto también de ministros, o sea, cristianos que ya fueron procesados de esta manera que hemos venido explicando, y también la palabra a esos ministros le llama colaboradores. Y cuando vemos en la Biblia un texto con el cual voy cerrando este mensaje, en Efesios 4:11 se describe algo hermoso, porque el nuevo nacimiento es un proceso que implica el llamado de Dios, la escogencia de Dios. Ya hubo el arrepentimiento un cambio, pero luego comienza el crecimiento. Pero llegamos a la estatura de Cristo. Ya vimos que tenemos que madurar, ya vimos que tenemos que pasar de la leche espiritual a pasar al alimento sólido, pero Efesios 4:11 en adelante, con esto finalizo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Aquí está, hasta que todos, hay un momento donde esa operación finaliza porque ya hemos llegado, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Lo voy a seguir al verso 16, Efesios 4, verso 16, hablando de Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces hemos revisado el tema del nuevo nacimiento a partir de la palabra, que es la que hace que el oído se active. Viene la fe, luego de la fe se manifiestan los frutos y luego el anhelo por conocer más de Dios, que es la leche espiritual no adulterada. Pero todo este proceso nos lleva a la estatura de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Por qué? Porque en esa estatura es donde estamos aptos para poder partir con Cristo, y básicamente es la estatura, propósito que el Espíritu Santo busca en cada uno de nosotros. Así que, amados hermanos, el tema, el nuevo nacimiento, está entregado. Bendiciones.